Es, se está viendo mi pantalla, ¿no? Se ve, Lice, se ve. Muchas gracias. Entonces, haciendo una recapitulación, una retroalimentación de todo esto, estamos viendo que en esta entrevista que se hace a Kaufman, ella trata de hacer entender que hay cosas mucho más importantes que el simple tecnicismo y que es el hecho de poder aprender a construir textos y luego recién aplicar las reglas que están establecidas en la gramática. Entonces, ella pone muy en cuenta el sentido de la situación comunicacional que tiene el texto. Ella dice que el texto no solamente debe ser una suma de palabras, como hemos aprendido a leer nosotros, pues, ¿no? Primero las vocales, luego se le incorporaba la consonante, luego se hacía oraciones como trabalenguas, ¿no? Papá me ama, mamá me mima, y luego se hacía una suma de esas frases y se hacían las oraciones. Entonces la construcción del texto era en ese sentido procesual, se puede decir así, pero carecía del ente de creatividad. Era muy monótono, muy automático, y usted se sentaba horas repitiendo eso hasta aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice ella que el aprender el texto, más que aprender de memoria, hacer la suma de oraciones, tiene que ser un ente de creatividad y sobre todo de pensar el contexto en donde está escribiéndose, para quién va a escribirlo, para qué lo va a escribir, en todo caso, con qué fin va a escribir ese texto. No, entonces aquí hace una revisión muy importante de lo que es la relación referencial. Porque dice ella, ¿qué pasa cuando un estudiante aprendió con eso de papá me mima, mamá me mima? Dice que tiene mucha dificultad en hacer la anticipación que habíamos dicho el día de ayer, porque nosotros leemos anticipando. ¿Se da cuenta? Los que leemos fluidamente, leemos y no toda la palabra. La primera y luego ya la otra está anticipada, suponemos, porque sabemos que detrás de una sílaba o detrás de una cierta palabra va a seguir otra que hemos anticipado con la práctica. Pero cuando el estudiante está acostumbrado a ese término de papá me mima, mamá me ama y sí, y sucesos, algo así, entonces esa anticipación va a quedar, dice, disminuida porque va a querer encontrar algo que vaya rimando o algo que vaya acorde a la sílaba que está utilizando. Mamá me mima, mamá mima, todo eso dice que conforma una dificultad en el proceso de una lectura mucho más rápida y eficiente. Entonces dice que es muy importante que el estudiante, aparte de eso, tenga que entender que en un texto hay varias cosas que no están escritas, pero tenemos que en el cerebro poder reemplazarlas o inferirlas. A esto en lo que se refiere la relación referencial. Dice que hay dos tipos de relaciones, las exofóricas y las endofóricas. En la educación tradicional, esto no quiere decir que no es útil en la educación actual, pero en la educación tradicional dice que la exofórica era la más utilizada porque siempre se ha pensado que es importante, primeramente, aprender el significado de las palabras, para que luego ya podamos entender alguna oración o el texto. Es por eso que era obligatorio usar el diccionario, ¿no? En tu mochila sí o sí tenía que haber tu diccionario, tu Larousse, tu Sopena. Cuando dudabas de una palabra, el maestro te llevaba a que leas el diccionario. El problema, dice, que de llevar el diccionario es que en el mismo diccionario muchas veces no está muy bien explicado la palabra, ¿no? O usa otras palabras que también necesitan un significado. Entonces, ella dice que si bien es importante conocer el significado de la palabra, también tiene que ser un proceso de vivencia propia para usar esa palabra en el texto. No se puede obligar, no se puede forzar a que un estudiante, sabiendo que su texto está dirigido a un cierto tipo de personas y un contexto, no se puede obligar a ese estudiante a poder usar las palabras rebuscadas.
Lo que sí es necesario, dice, que el estudiante, las palabras que lo va a usar, sepa su significado y sepa el contexto, ya sea histórico, temporal, de dónde está usando usted esas palabras, más que el significado de la propia palabra. Entonces aquí da ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, habla de San Martín. Ahora, si ese estudiante no sabe quién es San Martín, porque el texto no lo va a explicar. El texto está contando una anécdota de San Martín, por lo tanto no se va a basar en explicar dónde ha nacido, quién fue, dónde murió, sino menciona nomás San Martín. Entonces, este nombre tiene que tener un conocimiento previo en el estudiante para que luego pueda entenderlo, en qué tiempo está pasando la situación, en dónde, cómo, bajo qué circunstancias, etcétera. Si no existe este conocimiento previo del contexto de San Martín, entonces por mucho que un estudiante sepa leer, no va a poder comprender el texto. No, lo mismo con la palabra pelota. Si no sabemos, en otro lugar donde dicen pelota, llaman balón. Entonces habríamos, dice, que ver que la parte exofórica vaya, además de conocer un significado que sea universal, válido, sencillo, más es importante la situación en donde se usa la palabra. Luego en el tema endofórico o las endofóricas, aquí es netamente de poder tener la capacidad de poder sustituir los pronombres con otro tipo de palabras que no se van a repetir constantemente en el texto. Además, los textos no van a explicar cada vez de quién está hablando o a qué se está refiriendo. Ese análisis lo tiene que hacer el lector, ¿no? Y si no tienes la capacidad de poder representar, de poder inferir qué palabra está atribuyéndole a un personaje, entonces también va a ser muy difícil de aprender. La anafórica y la catafórica tienen elementos conceptuales iguales. Solamente el sentido es el cambio, ¿no? Que primero en las anafóricas se da el nombre, el sujeto, el objeto, con su propio nombre, y luego se los reemplaza con otras palabras que van a representarlo a lo largo del texto. Mientras que en las catafóricas, primeramente se presenta la palabra, ya sea pronombre, sustantivo, lo que usted quiera, y luego recién se da el nombre del sujeto, del objeto, de la situación. Entonces, las anafóricas, este texto está empezando de esta manera. Continuamos avanzando por el frío corredor, dice esta obra, ¿no? Al comienzo había un guardia, primer protagonista de este tramo de la lectura, y al finalizar, tres hombres. Y aquí viene la parte anafórica. El primero, ya no dice el guardia, entonces me tengo que acordar que quien primero apareció en la escena de este texto fue el guardia, por lo tanto el primero hace alusión a ese guardia. Hizo una señal a los otros. ¿Quiénes eran otros? Aparte de decir que han entrado en segunda instancia, otra pista es que son varios, por lo tanto es plural. Otros, dice, entonces se refiere a los tres hombres. Entonces, esta situación de poder entender, de poder reemplazar los nombres de los objetos, cosas, personas que están incluidas en el texto, es una capacidad que tiene que fortalecerse en los estudiantes. Si no, difícilmente van a poder entender lo que se está leyendo, ¿no? Pues habitualmente cuando se hace lectura comprensiva y en las preguntas usted no coloca el nombre del personaje y hay un tipo de complicación a los estudiantes. Es porque no está fortaleciéndose este llenado del espacio vacío que está en el texto, que obligatoriamente lo tiene que llenar el estudiante. En la parte catafórica es lo mismo, es la misma esencia de poder reemplazar, solamente que aquí se adelanta la palabra y luego está en el nombre, ¿no? Ella caminaba sin pausa por la habitación, ¿no? Ella caminaba. Ya da la esencia de qué hacía esta persona. Ella caminaba sin pausa por la habitación. Los minutos pasaban rápidamente y la hora se acercaba. Hasta aquí no sabemos quién era ella, ¿no? Mantiene una especie
de pausa, de curiosidad de quién era ella. A las 4 de la tarde, la princesa Grace dejó de caminar. Ah, entonces la que caminaba en el principio, sin pausa, era la princesa Grace. ¿No? Entonces, este tipo de inferencias, este tipo de sustitución de ideas es habitual en los textos, porque si se repetiría cada vez, ¿no? Princesa Grace, cada que aparece, entonces el texto sería muy largo y muy monótono. Entonces, la parte de la participación del lector con el escritor, esa relación es muy importante. Y de ahí también, pues, es la riqueza de la lectura, ¿no? No es lo mismo que ver una película. En la película todo está pensado, ¿no? Vos no tienes derecho a decir que ese monstruo era azul, debía ser verde, o pensar cómo era la princesa o el príncipe, sino que ya está todo establecido, mientras que en el texto, en el libro, hay esa forma de poder trabajar con tu imaginación, pero tiene que ser eso reforzada por estas relaciones referenciales. Este texto es un poco complejito. Si alguna duda, pregunta, no tengan pena interrumpirme para que podamos tal vez aclarar algunas cosas, ¿ya? Luego dice que también es importante, tanto para leer y escribir, y por supuesto para comprender, que los estudiantes también sepan usar bien las reglas de cohesión, ¿no? Esas reglas que unen las ideas, que unen las palabras, que unen los conceptos y que van a dar el tema de la comprensión. Entonces, cuando hablamos de cohesión, es una noción más de lo que es la lingüística, ¿no? Nos ayuda a determinar, inclusive, si eso es verdadero, si es falso, si tiene relación con la idea anterior, y podemos inclusive criticar y reflexionar sobre lo que estamos leyendo. ¿Cuáles son estas reglas que se debe fortalecer en los estudiantes? La primera es la pronominalización, dice, ¿no? Que es el uso de pronombres, ella, él, nosotros, correctamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero reemplazar la palabra ella con otro tipo de palabra, tendré que tener cuidado que sea del género femenino, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si son varios nosotros, dependiendo al contexto, en todos los pronombres deben ser bien elaborados. Perdón, pensaba que alguien preguntaba. Luego hay la sustitución lexical, que también es muy importante, dice, porque aquí se da el uso de los sinónimos, ¿no? Tenemos que entender que algunas palabras pueden representarse con otras, ¿verdad? Por lo tanto, el estudiante tendría que ser capaz de poder usar el máximo número o los más necesarios de sinónimos de algunas palabras que son pues de uso cotidiano. Luego, la nominalización dice que es transformar un verbo en sustantivo, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Declaró es un verbo y luego lo convierte en sustantivo declaración. El presidente declaró que se respetarían las garantías individuales. Esta declaración ya lo hace en sustantivo, ya lo puede aseverar cualquier situación que él pueda tener en cuenta o entender que la declaración es lo que el presidente ha hablado. Por lo tanto, hay esta migración de verbo a sustantivo, también tiene que tener una relación para saber que es la misma idea, ¿no? Y lo más importante, que cuando decimos sustantivo de declaración, ya no está haciendo uso de quién lo ha realizado. Eso tendría que quedarse ya grabado en la mente del estudiante para que luego, en alguna situación, este se vaya a repetir, sepa que la declaración lo ha dado el presidente. Creo que tengo mensajitos. Ah, ya, bueno. Luego otro es la definitivización, ¿no? Esto consiste en hacer definido un artículo que anteriormente se ha usado como indefinido, ¿no? Por ejemplo, había ver una niña, ¿no? Eso está en cierto tiempo y cuando decimos la niña ya lo hemos definido. Aquí una niña no está definido, puede ser cualquiera en general, ¿no? Pero aquí la niña, entonces ya va indicando, lo va dando el, la categoría de indefinido. Entonces, muy importante también usar eso
para que se pueda particularizar algún tipo de idea en el texto, ¿no? Luego está el uso de conectores, que es muy importante, las conjunciones y que denota los dos juntos o dos ideas juntas o que una es verdadera, otra es falsa, una alternativa de escoger cualquiera. Y eso va a dar también la idea y el contexto del texto, ¿no? Lo mismo con proposiciones, lo mismo con adverbios, con todo lo que se usa para conectar las ideas. Luego está la elipsis o supresión, que también es un tema de desarrollo cognitivo muy importante, porque es el tema de anticipar o poder reemplazar mentalmente la idea que no está escrito en el texto. Estas supresiones son intencionadas, ¿no? Un buen autor, un buen escritor, hace uso de esta herramienta para que pueda mantener la atención del lector, ¿no? Para que continuamente, no solamente el escritor vaya dando las ideas, sino que obligue al lector a poder participar de la lectura o de la narración, tomando su actividad de llenar algunos vacíos que están en el texto. Por ejemplo, aquí dice, Susana comió 5 chocolates, Ana 4. Alguno que no ha entendido, pues sí, pero Ana 4, ¿qué? ¿No? Entonces la palabra ¿qué? La mente lo responde. Pues chocolates, ¿por qué? Estamos hablando de chocolates. Entonces, esta situación también de percepción, de concepción, es muy importante fortalecerla. Y no crea, estimados colegas, a veces parece que esto es muy lógico, ¿no? Pero inclusive a nosotros nos falta mucho de estas reglas poder fortalecerlas. Y usted va a hacer una reflexión propia de cuánto le ha costado hacer su experiencia, por ejemplo, o en examen, muchas veces por no comprender bien, por no ver una I o una O en una pregunta, hemos equivocado la respuesta. Porque muchas de las respuestas están dentro de la pregunta en los exámenes de ascenso. Por lo tanto, muchos suprimen o cambian una palabrita con otra, con un sinónimo, o lo vuelven contrario con un antónimo. Y esas cosas son las que nos hacen confundir muchas veces en el examen, ¿no? Y esto dice que es un tema muy importante para poder fortalecerlo en el tema de lectura comprensiva en los estudiantes. Continuamos entonces. Entonces aquí la que está entrevistando dice, entonces, ¿qué podemos hacer dentro del colegio o qué estrategias usted puede tomar en cuenta para que se practique las referencialidades y esto de la cohesión? Entonces ella siempre va abarcando el tema de poder decirles que no siempre es bueno poder forzar, porque ahí le preguntan, ¿no? Tantas reglas hemos aprendido, que la B labial, que la dentilabial, uso de las M, uso de las comas y todo, pero aún así, con esa forma estricta que hemos sido nosotros enseñados en ese sentido, aún tenemos falencias en poder escribir sobre todo, ¿no? Entonces ella dice que es muy importante que haya el constructivismo, ¿no? Que el estudiante vaya construyendo la base para que luego el maestro recién lo vaya perfeccionando, lo vaya tallando. Lo que hicieron con nosotros es primeramente hacer el talle, ¿no? Tratar de hacer algo muy bonito, pero lo han hecho sobre una base que no ha perdurado en el tiempo. Entonces dice, una de las estrategias que se puede hacer es dar a los estudiantes ideas para que ellos puedan hacer sus propios cuentos, sus propias historias, pero siempre con las cocinas de que deben usar. Y aunque esto no sea, pues no, con términos técnicos, van a ser una referencia endofórica, nada de eso, sino que con órdenes sencillas ellos puedan partir de su creatividad para poder hacer ellos sin que nadie les obligue a ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces da esta idea. Doy en la pizarra estos datos a los chicos. Ayer a las 2 de la tarde, primera idea. Otra información en Corrientes y Callao. Otra idea, 3 asaltantes asaltaron un banco. La policía persiguió a los asaltantes. Un asaltante murió, un policía fue herido, 2 asaltantes huyeron
y la policía interrogó a los testigos. Entonces, con estas ideas que da la maestra en la pizarra, despide a los niños o los jóvenes que puedan escribir una noticia con esos datos, con la libertad de que pueden cambiar, agregar, omitir palabras. Y ahí está pues el tema, ¿no? De las reglas de cohesión. Si quiero cambiar, estoy usando sinónimos, ¿no? Si quiero omitir, estoy usando el tema de la supresión que hemos visto y tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? La elipsis que hemos hablado hace un momento. Entonces, lo importante es que está todo permitido, pero que en la historia tiene que aparecer toda la información que se ha dado. Entonces, los estudiantes en grupo libremente van usando conocimientos previos y muchas veces en forma natural van fortaleciendo estas reglas de cohesión y el tema de referencialidad. Y luego a partir de eso, dice la docente, debe ir recién tecnificando, haciendo los tecnicismos, que esto se llama tanto, solamente para información. Pero la parte de uso, que es lo que no nos han dado a nosotros los que hemos sido tradicionalmente educados, no podemos quejarnos, ¿no? Sabemos escribir muy bien, muchos no nos equivocamos muchas veces en la ortografía, sabemos acentuar correctamente, pero no nos han dado la esencia esta de poder crear libremente. Yo, a pesar de que sé muy bien las reglas gramaticales, el tema de las acentuaciones, me cuesta escribir. Mientras que en este tipo de educación, los niños se fortalecen en primero crear, aunque sea en forma desordenada, en forma equivocada. Luego el maestro hace el constructo, el apoyo, el andamiaje, como quiera llamarlo, para que esto se vaya convirtiendo en reglas específicas que sea un conocimiento permanente pues en el estudiante. Ellos tal vez no se van a acordar qué es endofórica, pero sí van a saber utilizar bien las reglas de cohesión y es lo más importante para poder escribir y leer correctamente. Nosotros mismos, pues cuando leemos algo, nos acordamos que eso era infinitivo, que eso era predicado. Si podemos entender las ideas y anexar las ideas con otras, eso es leer comprensivamente. Entonces es el trabajo referencial que hace esta autora en esta entrevista para poder fortalecer estas reglas que hemos visto. Ahora, sobre la reflexión sintáctica, ¿no? Cuando hablamos de sintaxis, la gramática, las oraciones, su estructura, el orden, predicado, el verbo, sus tiempos, ¿no? Y yo me acuerdo que se tomaba mucho tiempo de esto en el área del lenguaje cuando estaba yo en el colegio, ¿no? Y desde primaria otra vez empezamos ya con sujeto, predicado. Luego cambiamos sus tiempos, que hay muchas clasificaciones del predicado y eso nos basamos, dice la educación. El tiempo se emplea en eso, ¿no? En tecnicismos, en conceptos, en estructuras. Pero aquí dice que más importante que hacer este tipo de análisis sintácticos, dice que si bien es necesario, pero va a tener sentido solamente cuando esté articulado al conocimiento previo del estudiante primeramente y al servicio de la intención del que escribe. Vale decir, primero es tomar en cuenta qué tipo de escritura quiere hacer el estudiante, con qué intención está escribiendo el estudiante. Y en base a eso, hacer el estudio de la sintaxis y todo lo demás que compete a la gramática, etcétera. ¿Por qué? Porque nuevamente, como ejemplo de nosotros podemos haber hecho gramática y todo, pero nunca hemos llegado a hacer un texto y mucho menos escribir un texto hacia una intencionalidad. Por eso, repito, nos cuesta mucho escribir. Tenemos ideas en la cabeza, tenemos muy buenas ideas, pero nos cuesta transferirlo a una hoja de papel. Por mucho que sepas escribir bien, por mucho que sepas los pronombres, las acentuaciones, va a ser muy complicado. Entonces los chicos, dice, comienzan siempre produciendo textos. Dice la maestra, dele. Lo importante aquí es que construya, que escriba.
Que no con las reglas que usted da muy complicadas, el niño tenga miedo a escribir para no errar. Entonces dice que esta maestra hace eso, ¿no? Dice que escriban y es libre la escritura. Entonces, cuando recibe los trabajos, se encuentra escritos sin puntuación, están mal usadas las proposiciones, están mal acentuadas, etcétera, etcétera. Pero lo importante, y dice que ya está realizado, la creación. El primer paso de transferir lo que está pensando, su intención de escribir, a una hoja de papel. Ya has roto la barrera de poder transferir lo que está pensando a una hoja de papel. Cuando se fortalece eso, ya habrá tiempo, dice, para poder corregir puntuaciones, para poder corregir estructuras gramaticales, para poder decirles que lo hagan en oraciones y luego dividan en párrafos, y ya hay tiempo para eso. Y cuando hay el aprendizaje testimonial que vimos el día de ayer, y cuando el estudiante vea su primer escrito y con lo que ha ido reforzando el maestro o la maestra pueda poder refortalecer su mismo trabajo, el estudiante mismo va a saber qué es lo que tiene que corregir, cómo tiene que corregir, por lo tanto, autonomía y sobre todo va a generar confianza en el tema de escritura. Lo va a organizar mejor, va a puntualizar mejor, va a concatenar ideas mejor, va a usar cohesiones mucho mejor, por lo tanto ahí se va estructurando el tema de la capacidad de escribir correctamente. Todos tenemos la capacidad de escribir, pero en forma secuencial, ¿no? Vocal con consonante, luego oración hacia párrafo, pero las ideas, eso es lo difícil, ¿no? Y esto se logra, dice, con esta reflexión que debemos hacer en ese sentido. Y cuando ya la entrevistadora dice, pero eso será así, ¿por qué no se hace ahora en todas las escuelas así? Y le dice la señora, te hago una pregunta. Honestamente contesta, ¿para qué te sirvió en el colegio que te enseña a reconocer el sujeto y el predicado en una oración? Y luego de una pausa, la entrevistadora dice, honestamente, solo para sacar buenas notas. Y ahí está la idea principal también del texto, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos aprendido a leer y a escribir no para una intención nuestra, sino para poder rendir una evaluación, para poder demostrar a la profesora, a los papás que ya sabemos leer, ya sabemos escribir. Pero se ha quitado, dice, de la estructura mental el deseo o la fortaleza de que el estudiante tenga una intención de por qué tiene que escribir. Esa creatividad, esa emoción de poder saber qué es lo que puede crear escribiendo. Y lo hemos limitado solamente a aprender reglas, acentuaciones, para que pueda demostrar, para que pueda aprobar y no hacer ese tipo de creaciones en cuanto a escritura. Sobre esto dice, también se puede hacer entender que si bien importa, ¿no? Al pasar el tiempo, todo lo que es estructuras gramaticales para información, para poder tecnificarlo un poco, pero también dice que es importante que el estudiante siempre esté en el marco de poder saber la intencionalidad de las palabras, la intencionalidad de las reglas. No tomarlas como letra muerta, sino tomarlas como un aspecto que la reflexión de ellos es lo primero que va a importar para poder cambiar la esencia de un texto, de un escrito. No, por ejemplo, aquí hablan de los sujetos predicados y da estas cuatro ideas la maestra. Los pájaros cantaban alegremente al amanecer cantaban alegremente los pájaros, alegremente cantaban los pájaros al amanecer y cantaban alegremente los pájaros al amanecer, ¿no? Si usted se fija, aquí solamente se ha ido cambiando, ¿no? El orden de las palabras. Y la pregunta era que si eso era correcto y todos expresaban lo mismo. Algunos decían, sí, significan lo mismo. Otros no, no son exactamente iguales. Yo voy a Eh, concentrar ya, una, voy a concentrar ya. Ya. una estudiante dice, perdón, otro estudiante decía ya más profundamente, en la primera yo me imagino más los pájaros y los demás secundarios.
En cambio, en la segunda yo veo más al amanecer y en el amanecer me imagino a los pájaros cantando. En este tipo de reflexiones, si bien superficialmente todas las oraciones pueden ser iguales, aquí va a determinar la intencionalidad que debe existir en el escrito. Como la niña decía, ¿no? Depende del autor, va a ser qué tipo de idea quiere dar en forma principal y cuál es el tema secundario. Y eso es intencionalidad de la escritura. Si va a aprender reglas, él va a poder escribir de diferente manera, cambiando allá, pero está perdiéndose eso de la intencionalidad. Además, va a entender que esto de reglas de cambio de lugar del sujeto del predicado siempre va a depender de lo que uno quiere escribir. Por ejemplo, dice, el vagabundo acosaba a la dama. Si un estudiante que no analiza, no reflexiona, cambia el lugar de las palabras como eso en el anterior ejercicio, la dama lo lleva al principio, el vagabundo al final, la idea va a ser diferente, muy diferente. La dama acosaba al vagabundo. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Te referías a eso? Le pregunto, ¿no? Que es muy importante, las reglas evidentemente, pero mucho más importante es el uso en la intencionalidad de lo que se quiere decir. La intencionalidad de lo que uno quiere escribir va a demarcar todo lo demás. Y si se hace al revés, si solamente importa la parte técnica, la parte gramatical, que tienes que poner el punto, que tienes que poner acentuación, se va a determinar todas esas reglas, pero nunca se va a llegar a escribir correctamente tal vez, pero escribir con creatividad, escribir un texto largo, escribir una novela, difícilmente. Y eso es nuestra espina para nosotros, pues, ¿no? Nos cuesta hacer investigación, nos cuesta hacer proyectos de tesis, nos cuesta hacer la experiencia transformadora, nos cuesta escribir. Ahora, evidentemente, no a todos, ¿no? Algunos seguramente son muy buenos para escribir, pero en la parte general nos ha pasado eso, entonces, ¿no? Ha habido una equivocación, una mala focalización de lo que era correctamente escribir. Antes, correctamente escribir era saber eso, ¿no? Dónde acentuarlo, dónde poner punto, dónde punto y coma, y se acaba ahí el examen. Pocas maestras eran que iban más allá de decir, escriba su novela, escriba un cuento. Pocas veces hemos hecho eso, casi nunca, ¿no? Por ser muy positivos. Por lo tanto, dice que es muy importante la intencionalidad de poder hacer entender al estudiante que mediante la escritura, mediante la lectura, lo que se llama alfabetización positiva, va a ser la herramienta para que él pueda, lo que dice también la ley 070, pues, ¿no? Es de significar la teoría, poder comprenderla, reflexionarla, usarla, transformarla y en último caso, el estudiante mismo crearla. Y eso es alfabetización productiva, ¿no? Positiva. No solamente poder repetir leyes o poder recitar vocal con consonante, oración con prosa, etcétera. Luego, aquí también habla de esa intención que debe tener. Cuando el estudiante comprende que lo que va a escribir no tiene que ser una escritura sin pensar, sin reflexionar, solamente por preocupado en que no se equivoque en la ortografía, en que no se equivoque en la puntuación, en que no se equivoque en la acentuación, porque la mesa va a rayármelo o va a colocar mal. Dice que es más importante que ellos determinen primeramente en reflexionar, en pensar en la intencionalidad de por qué van a escribir. Entonces aquí hay un trabajo, dice en grupo, después de la situación de que están buscando un trabajo, necesitan el trabajo urgentemente y tienen estos datos personales, ¿no? No terminé la escuela secundaria, soy muy trabajador, tengo mucha experiencia en la materia, tengo muy buenas referencias. Entonces la pregunta es, ¿la intención cuál es? La intencionalidad de mi carta es pues dar una buena impresión y conseguir el empleo. Entonces, ¿cómo usted va a empezar a escribir? ¿Con cuáles de estas ideas lo va a acomodar a su intencionalidad? ¿No? Todos opinaron que el orden A, B y C
no obtendría ninguna respuesta favorable. ¿Por qué? Otros piensan que lo leen al principio. Si leen la carta y no acabó secundaria, entonces no le sirve y los demás no lo leen. Lo tiran a la basura, son los estudiantes. Y a partir de eso hay un debate, sugieren alternativas. Primero debemos colocar, soy muy trabajador y tengo muy buenas referencias, entonces empieza algo positivo. Y ahí está la intencionalidad del escrito. ¿Para qué voy a escribir? El estudiante tiene que empezar a escribir pensando para qué lo está haciendo, para quién lo está haciendo y con qué objetivo lo está haciendo. Más que estar pensando que esté bonito, que esté acentuado, que esté correctamente estructurado, porque eso no es creatividad, no es una alfabetización que deba servir en el futuro. Va a ser solamente un decodificador de signos. Y así van muchos debates, van muchas ideas, pero aquí están practicando el tema de que la escritura tiene y sirve para una intención, ¿no? Eso es lo más importante. No es que el área del lenguaje, el tema de leer y escribir, tiene la intención solamente de demostrar al maestro que sabe leer y escribir o tener una nota de aprobación por leer y escribir, sino que muy allá de eso está el tema universal necesario para cualquier área, para toda su vida, la intención que tiene la escuela de que él sepa leer y sepa escribir, pero con intencionalidad. Entonces aquí surge la situación comunicacional, ¿no? Vuelve aquí a repetir, es muy importante aquí para qué se escribe, cómo se escribe y todo eso. Porque hay que entender, dice, que es importante, dice, tener claro que se escribe, para qué estoy escribiendo esto, para quién estoy escribiendo esto. Por lo tanto, cualquier texto que se escriba o se vaya leyendo tiene que tener lo siguiente, que el texto es una parte solamente de la idea. Lo que va a complementar a lo que en verdad uno escribe o lo que lee es el contexto. ¿Para qué se escribe? ¿Para quién se escribe? No va a ser lo mismo, por ejemplo, que yo escriba una historia de Santa Cruz y luego alguien lo pueda leer en otro país, no va a comprenderlo completamente, ¿no? Por lo tanto, el autor es honesto, tiene la intención de que mi libro solamente quiero que lo lean aquí los de mi pueblo. Por lo tanto, me voy a abocar más en la intención de usar palabras de mi contexto, de saber cómo se refieren a ciertas cosas, etcétera. Entonces ya tengo la intención y no me complico mucho en buscar palabras en diccionario porque estoy haciendo para una intención solamente. Ahora, cuando eso se va generalizando, se va universalizando, lo mismo, ¿no? El estudiante siempre tiene que pensar que el texto va a ir acompañado siempre de ese contexto sociocultural, del idioma, de las personas, de los sentimientos, de la historia. Por lo tanto, el escribir no solamente es trazar vocal, consonante, oración, prosa. Es el sentido de crear con intencionalidad cada palabra, cada conexión, cada cohesión, cada referencia tendría que estar en una situación comunicacional honesta, ¿no? Vivencial. Solamente así el estudiante va a saber que puede crear. Y esa creación puede servir a otras personas, ¿no? Porque va a conectar, porque está pensado para eso. Está pensado para una intención que él tiene, de expresar una idea en el amor, una idea en la política, una novela, un cuento, cualquier situación, si lo hace en este sentido. Si hay una pregunta, colegas, no tengan pena preguntarme, por favor. ¿Ya? Ya en la última parte, hay aquí un debate que siendo en la parte constructiva, por ejemplo, el tema de que surgen muchas ideas, ¿no? Que por ser constructivo o constructivista, se trata de simplificar ciertas situaciones. Así como la nueva ley que tenemos, ha sido clara, ¿no? No, la parte intra, no es para desechar lo que se ha aprendido.
No por ser nosotros inter o intraculturales vamos a desechar el conocimiento universal. La parte de constructivismo siempre trata de simplificar las cosas para que el estudiante aprenda mucho más. Entonces, en este plano del constructivismo ha habido pues ciertas corrientes que han tratado de simplificar la misma forma de escribir. Y ellos han dicho, ¿para qué nos basamos tanto en la ortografía? Si en Argentina, caballo lo pueden escribir con la Y, con Y, dicen ellos, ¿no? Entonces, y lo más importante que se puede entender. No hace falta que hormiga esté con H para que yo sepa que es una hormiga. Entonces ellos planteaban mucho más allá, ¿no? Del límite de decir, ya no, la ortografía que desaparezca. Entonces el debate, según esta autora dice, eso es inconcebible, dice, ¿no? No podemos nosotros, lo que sea al principio, ¿no? Ser muy complacientes por ser constructivistas. Tenemos que siempre basarnos en lo que es el error y hay que rectificarlo. No hay que dejarlo pasar por decir que eso es igual. Hay normas que se deben respetar porque tienen un motivo, porque han sido creados. Y ella explica que, ¿por qué puede ser, se puede entender lo que uno lee, pero en qué va a dificultar, dice ella? Va a dificultar en el tema de la lectura rápida, fluida y comprensiva. Porque, como vimos al principio, lo que decía, ¿no? El tema de la anticipación, ¿recuerda? Dice ella, cuando ponemos en juego, cuando leemos, no solamente se pone pues el tema de la visión, del pensamiento, sino muchas cosas para poder entender un texto, ¿no? No solamente es el texto y yo, son los conocimientos previos, son mis formas de cómo aprendí a leer, son el almacenamiento de palabras que tengo en mi mente, son muchas cosas que me ayudan a leer y a entender un texto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la parte de la visión que nos ayuda a leer no hace todo el trabajo, porque los ojos, dicen nuestros ojos, no recorren todas las letras. El ojo recorre cada letra cuando estamos aprendiendo a leer en forma tradicional, ¿no? No, re, co. Estamos reconociendo qué sigue detrás de la consonante, cómo suena la C con la O, co. Ese proceso se hace en la mente. Pero cuando ya está interiorizado eso, memorizado eso, los ojos ya no leen esas formas de, sino ya lo hace de uno solo. Tal vez se puede leer la primera palabra solamente y luego ya las demás se suponen. En esto es lo que se llama muestreo en la lectura. Y se anticipa, ¿no? ¿Cuáles son las otras letras que van a completar esa palabra? Es la anticipación. O si la palabra va a dar una idea, entonces tenemos una idea de cómo va a continuar ese texto. Es la predicción. Y si vamos leyendo y creemos que está algo equivocado, uno de dos. El texto está mal o nosotros hemos leído mal y volvemos atrás. Tal vez hemos hecho un muestreo equivocado, una anticipación equivocada. Es como el corrector de WhatsApp, ¿no? Escribimos las primeras palabras y el corrector ya va prediciendo qué palabra quiero escribir. Y muchas veces el corrector o el autocorrector se ha escrito y no queremos decir eso. Lo mismo pasa con la lectura. Entonces ahí surge la autocorrección. Y luego, cuando ya tenemos la idea completa, lo importante es la inferencia. Vale decir lo que hemos llevado, ¿no? Poder entender algo que no está escrito explícitamente en el texto, pero yo tengo que entender. Entonces aquí da el ejemplo de Caperucita, ¿no? Ella dice, si usted se da cuenta y lee el cuento nuevamente, dice que ese autor nunca ha escrito en ninguna parte del cuento que hay que obedecer a la madre. Pero cuando hacemos lectura del cuento con los niños, ¿qué es lo que decimos? Por eso este cuento nos enseña a hacer caso a la madre, pero en ningún momento el escritor ha hecho eso. Por lo tanto, estas inferencias, estas deducciones, la lectura fluida y comprensiva, necesita, dice, de estos procesos de muestreo, anticipación,
predicción, autocorrección y luego para completar la idea, las inferencias. Entonces, ¿qué pasaría, dice ella, si libremente se toma en cuenta la ortografía? ¿No? Que no importaría dónde está la B dentilabial, si está con H, no está con H. Dice que ahí podría haber el tema de confusión, porque no todas las palabras van a ser iguales si se va cambiando. Basta que usted vea el WhatsApp de un adolescente, se está llegando a eso, ¿no? A cambiar la ortografía. Cuando dicen que, ya no usan la Q, la U y la E, sino ya la K y la E. Pero otros hacen otro tipo de referencia a esa palabra, por lo tanto sería confundiendo. Y la idea, pues, de la lectura es no cambiar el significado o la intención de lo que quiera hacer el texto, ¿no? Entonces va a ser muy importante que entendamos que el tema de leer, de comprender, es pues algo pragmático, ¿no? Es el tipo de lenguaje que se relaciona con los usuarios. No puede haber un texto sin relación con el lector, como habíamos dicho. Entonces la anticipación, volviendo a este ejemplo, juega por un rol esencial. La anticipación es la que me ayuda a mí a leer más fluidamente, más rápidamente, pero comprendiendo. La anticipación me ha quitado el de ir palabra o letra por letra, palabrita por palabrita o sílaba por sílaba, como lo hacíamos en primaria. Entonces, la anticipación hace uso de qué? Hace un conocimiento de la ortografía. Si yo veo una letra con H y termina con L, entonces mi mente ya puede suponer que puede ser hábil, puede ser YEL, historial, dice. Pero ya mi conocimiento ya tiene estructura de una gramática, de una ortografía. Pero si no sé y no me importa dónde está la H, no voy a poder hacer esta anticipación en la lectura. Entonces, si así se va cambiando muchas letras, donde no importa el uso de la B labial o no se hace problema con uso de la L o la Y en algunos casos, entonces esta alternativa de anticipar la idea, hacer las inferencias, la comprensión, la lectura fluida, se va a reducir mucho más. Entonces, esta teoría de que dicen, ¿no? Que hay que desechar todo y hay que escribir como suena, y si usted lee, pues se puede leer fácilmente, se entiende, ¿no? La reforma ortográfica es posible y es relativamente fácil de llevar a cabo. A favor de ella estarían los analfabetos, niños y adultos, los estudiantes de primaria y la mayor parte de que se va entendiendo, se lee porque suena igual. Pero en el tema, nuevamente repito aquí, si haríamos esto, gran parte de la lectura, inclusive sabiendo que se puede entender, tenemos alguna duda, ¿no? Al leer, no lo hacemos muy fluidamente, porque mi mente está pensando que uni es con B dentilabial, por lo tanto ya está dudando en esa palabra, por lo tanto me obliga a mí a leer toda la palabra para estar seguro de lo que estoy haciendo. Entonces la ortografía, por mucho que tenga sus reglas y sea muy difícil aprender muchas veces, se tiene que tomar en cuenta, pero siempre en ese proceso, primeramente, de poder aplicar, de hacer conocer las características que tiene un texto y luego recién la parte de la técnica gramatical, etcétera. O hacer entender que lo importante es primero crear, saber que escribiendo el niño puede desarrollar ideas, puede ser creativo, puede tener intenciones, puede llegar a mucha gente y luego a partir de romper esa barrera de creatividad es recién poder fortalecerlo en las reglas para que vaya puliendo su forma de escribir, ¿no? Y repito, nosotros hemos sido educados al revés, ¿no? Ha sido más importante saber el significado de las palabras, saber sinónimos, saber predicados, sujetos, y no hemos llegado a la parte de aplicarlo, todas esas reglas en una creación de un texto, de un libro, etcétera. Entonces, con esto acaba, hay muchos ejemplos más, pero que van redundando en lo mismo, que tal vez lo pueda leer usted
ya en forma personal para poder reforzar lectura. Pero la idea central es esa, ¿no? La idea central es de que esta autora va criticando algunas cosas que se evitan hacerlo o hacen una mezcla de lo tradicional con lo constructivo para el tema de poder leer y escribir. Y ella va siempre a no entender que la construcción sí se da, pero sí se hace en ese sentido, ¿no? De que el estudiante pueda tener la capacidad o la voluntad, la emoción de poder hacer esto. Recordemos siempre que la cognición está muy ligado a la emoción. Cuando un estudiante le dice, escribí libremente, y el estudiante no se preocupa de que le va a colocar mal si escribe una palabra mal o si no coloca un acento, esa actividad de libertad ya no tiene la etiqueta de negativo, de miedo. Por lo tanto, se abre el tema de la atención, y luego la curiosidad de cómo debe hacerlo mejor y luego surge el verdadero aprendizaje. Y en nuestro caso tradicional, lo que han hecho primeramente es etiquetarlo como miedo porque tengo que acentuar bien, no tengo que equivocarme quién es el sujeto y se me olvidó la parte de emocionarme y de poder encontrar la fortaleza de escribir y nunca he hecho más nada, sino me he preocupado. Esa etiqueta que me han dado tanto en matemáticas como en lenguaje es no debo equivocar, debo memorizar las reglas, debo aprender, pero nunca me dieron la intención de por qué podía hacerlo, tanto en matemáticas como en escritura. Pues muchas veces no, siempre nos preguntamos, ¿para qué me sirvió aprender trinomio cuadrado perfecto? Lo mismo que apareció en esta entrevista, ¿no? ¿Para qué me sirvió aprender tan bien sujetos, predicados, verbos, etcétera? Solamente para poder demostrar a los maestros, a nuestros padres, que hemos aprendido, hemos aprobado, pero no lo hemos hecho por tener una intencionalidad para poder producir, para poder ejercer nuestra creatividad en el tema de escritura y lectura. Entonces, estimados colegas, ahí termina el texto. Mil disculpas nuevamente, el día de ayer se cortó mi energía eléctrica y ya no tuve tiempo para volver con ustedes. Espero que no haya habido ninguna dificultad en poder recordar lo que hemos hablado ayer. Y ese sería el libro de Kaufman en este sentido de leer y escribir. Si tienen preguntitas, alguna apreciación, algún aporte, estamos prestos a escucharlos, estimados colegas. Dice, muy buenas noches. ¿Cómo está, Lice? Perfecto. Sí, sí, la escucho. Hola. Sí, sí, la escucho, Lice. Adelante. Ah, bueno, no sé, la pregunta si va formulada de esta manera, ¿le parece? Entonces, según la autora, un niño tiene que leer o tiene que escribir, tiene que iniciarse sin respetar las reglas ortográficas y a lo largo del tiempo eso se va a ir corrigiendo o Sí, tiene que iniciar su lectura y escritura ya desde el inicio correctamente. no. Lo que la autora dice que eso es la educación tradicional, ¿no? Si usted ve una parte del texto, ahí dice que antes se pensaba que primeramente se tiene que enseñar a escribir correctamente, significado de las palabras y luego recién la siguiente parte, ¿no? De poder escribir un Mm. texto. Entonces ella dice, la escritura, la esencia de un texto, no es la suma de vocal y consonante, la suma de palabras con oraciones, la suma de oraciones con oraciones para formar el párrafo. Dice que es más importante el tema de la intencionalidad, del nexo que van a ser esas palabras para poder expresar ideas. Si usted, el niño aprende, mamá me mima, papá me ama, y esa secuencia dice que no va a haber intencionalidad en el niño de escribir eso. Es repetitivo, solamente tiene la estrategia de poder buscar sílabas, palabras que sean idénticas para que pueda saber dónde se usa la mi, la ma, me, mi, ma, me, y esa es relación. Por lo tanto, ese tipo de estrategia, cuando se va enseñando solamente el tema de dónde lleva, qué se llama,
cómo se debe escribir, cómo se debe estructurar, el niño va a aprender a escribir, evidentemente. Aquí no estamos hablando de que una sea peor que la otra, ¿no? De escribir va a escribir, nosotros sabemos escribir. Lo que ella está reclamando es que si creemos, si nosotros sabemos que escribir no solamente es eso, no solamente es que el niño sepa colocar acentos, consonantes, la vocal, etcétera, sino que si sabemos que la verdadera esencia de escribir un texto es que el niño sepa que debe crear algo con intencionalidad, que si él se lanza al tema de escribir algo, lo va a hacer con un objetivo. Mientras que el objetivo de ese niño que está diciendo mamá me mima, ¿cuál es la intención? Solamente poder reconocer ma, me, mi, mo. Entonces, más importante que eso, dice, es que el niño escriba libremente, que no se preocupe de que primeramente tiene que acentuar bien, tiene que usar puntuaciones bien, sino que tiene que preocuparse, no preocuparse, que tiene que dedicarse más a crear en libertad. Entonces, cuando uno empieza a crear con libertad y no está preocupado de que está mala acentuación, si está M antes de P, porque lo más importante es la capacidad que tendría que tener el niño de poder transferir lo que está en su cerebrito a la hoja de papel. Y usted, colega, le pregunto, ¿usted tiene esa capacidad? Nosotros hasta nos han cortado esa capacidad. Nos cuesta escribir. Es por eso que cuando hacemos experiencias, 7 hojas, escribe un parte y está contando cuánto le falta. Pasa que escribimos mucho, pero hemos avanzado 2 hojas. Tenemos tantas ideas que no podemos reflejarlas. Es porque nos han hecho pensar, eh, nos han enseñado a que la escritura solamente tiene que ser una forma de poder demostrar que hemos aprendido y para poder aprobar. Pero este tipo de educación que plantea Kaufman es que más allá, evidentemente, no dice que no es importante, más importante que aprender, que saber qué es endofórica, qué es saber predicado con términos técnicos, como nosotros sabemos, más importante es que él sepa que escribiendo tiene una intencionalidad, tiene un producto, no se queda en una calificación de aprobado o reprobado, en una sección del papá, ah, qué bien, mi hijo sabe escribir, sino que esa escritura puede ser pues la forma de liberar, ¿no? Porque sabemos que alfabetización es, si usted toma en cuenta Freire, si toma en cuenta la ley 070, si toma en cuenta los lineamientos curriculares de este año, ¿a qué da más importancia? Al razonamiento lógico y a la comprensión lectora. Porque eso es la base de todas las disciplinas. No solamente leer. Por eso también está un tema importante, la producción de textos. ¿Por qué? Porque en Bolivia no producimos textos. No hay gente que escriba. Siempre estamos nosotros exportando, ¿no? Temas de lectura. Si usted va a hacer una investigación y va a Google Académico, van a ser contados los investigadores bolivianos que van a escribir. Entonces, toda la generación que hemos sido educada en ese sentido, nos han coartado el principio de poder perder el miedo, de poder escribir, expresar ideas. Nos ha hecho sentir que escribir sirve para aprobar una materia. No nos han enseñado que sirve para poder liberarnos, para poder expresar ideas, para poder expresar opiniones, para poder construir investigaciones, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender, no sé si están logrando captar el pensamiento de lo que es la escritura realmente. Lo mismo, ¿no? Perdón que me alargue, lo mismo cuando hicimos comprensión lectora, los mismos maestros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un cuentito y luego abajo unas preguntitas para ver si ha entendido. No es comprensión lectora esa. Es solamente es que el niño vaya repitiendo, buscando la respuesta en el texto a la pregunta que usted ha dado. Comprender lo que ha leído sería relacionarlo con otro tipo de eventos, con otro tipo de situaciones, con suposiciones. Porque cuando un niño comprende lo que lee, ¿qué es lo que busca? Pues la transformación de su realidad. Cuando un niño aprende, cambia.
alguna forma su conducta. Lo mismo leer, qué busca, qué intención tiene. Si en verdad lo va a comprender el texto, no tenemos que decirle que repita qué es lo que dice Juan, qué hizo el ratoncito, qué hizo el leoncito, sino qué intención tiene ese cuento, qué intención tenía esa fábula. Tal vez tenía la intención de decir que no debemos robar, la intención que no debemos ser violentos y transferir ese conocimiento a algo cotidiano de él para que pueda, a partir de la lectura, aquí aprendí, comprendí que es malo pelear y lo transfiere a una situación propia. Eso es lectura comprensiva. Entonces, aparte, estamos equivocando muchas veces, estamos simplificando muchas veces las situaciones, ¿no? Lo mismo que leer, pues, ¿no? Un texto le das, papá me mima, sabe leer, pum. Dictado, mamá, papá, sabe escribir. Solamente has repetido consonantes y vocales. No sabe escribir. Escribir es plantear ideas. Escribir es intencionalidad. ¿Para qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir? ¿Dónde voy a escribir? Eso es para escribir, dice en sentido. Es un instrumento, una herramienta, ¿no? Y que es la base del conocimiento universal. Entonces, en ese sentido, quiere plasmar esta idea Kaufman, una idea muy evolucionaria por supuesto. No sé si le he contestado, colega, va a disculpar, a veces me emociona y voy alargando mucho la situación. No sé si le he contestado. Sí, 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 licenciado, muchas gracias. Es lo que yo he percibido también en su Sí. disertación. Muchas gracias. No, a usted por la pregunta. ¿Alguien más, estimados colegas? ¿Algún aporte de los que quieran dar? Bueno, sí, alguien levantó la mano. Ah, no, perdón. Nadie más, ¿no? Siempre un consejo muy respetuoso. Ustedes somos colegas, pero siempre le consejo de que aprovechen, ¿no? Todas las sesiones que tienen ustedes, pregunten, aporten, porque ahí también está la mejor forma de poder aprender, ¿no? No solamente es el pasivo, el receptor, sino también preguntar, aportar. Y saben ustedes por experiencia que la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces también es bueno que nos enseñen lo que saben, lo que piensan, aportar tal vez la información que él que está dando. En este caso yo no he dado porque en la exposición muchas veces obviamos algún detalle, en otra lo consideramos también más importante. Y ahí está la esencia de lo que son ustedes, ¿no? De poder aportar siempre desde su perspectiva para que podamos acordarnos mejor en el examen, ¿no? A veces más de lo que leemos acordamos, eso dijo el licenciado, y eso es lo que más nos acordamos. Por lo tanto, será bueno que se activen y refuercen, exijan más de esos talleres para que también sea de beneficio de ustedes. Bueno, coleguitas, yo no tengo más, se acabó el tiempo. Ese es el texto de Kaufman. No acabó el tiempo, acabó el texto que nos faltaba. El día de ayer, la verdad, me quedé a medias, pero espero haber completado hoy día esto. Lice, de la academia, nos está presente. Muchas gracias, licenciado. Eso No, ustedes. sería. Sí, bueno, yo me despido. Muchas gracias. Lo dejo con la licenciada para cualquier información. Muchas gracias. Que tengan un bonito San Juan. No quemen mucho. Muchas bendiciones. ¿Sí? Permiso. Gracias a usted, Lisa. Hasta luego. Listo, gracias. Aprovechando estos minutitos, ¿alguien tiene una consulta? Estimados docentes, que dice, a ver, el mensaje, no hacer fogatas, por favor. Ya, nos despedimos entonces hasta mañana. Recordarles también que esta semana ya empezamos con las clases intensivas todos los días, así que ya vamos a estar mandándole lo que es el cronograma. Hasta mañana. Antecitos. Licen, por favor, el taller de ayer lo tienen grabado, ¿verdad? Sí, ya está El en que la, continuó. Ok, ya está en la plataforma. muchas Y gracias. esto lo subo en una hora. Ya, muchas gracias. Gracias, Hasta Lice. luego. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.